es que ahora por eso es que ellos tienen, diríamos, esta capacidad esta identidad de superioridad y este sentimiento de inferioridad que se nos habría con él educado desde esos tiempos. Las características de la inferiorización entonces tendrían vamos a decir un propio lugar de ubicación en la historia nuestra. Por constituyente no podríamos indicar de que nuestros ancestros han padecido desde los tiempos inmemoriales este tipo de complejos, pues esto contradice lo que son las capacidades y desarrollos de una civilización como tal, y si hubiera sido esto así por lógica ya se hubiera extinguido. Por otro lado, se nos dice, si eran tan... les compartí un pequeño video acerca de lo que era nuevos hallazgos acerca del descubrimiento de la rueda, en los que se indica cómo es que, de nuevo, está, si no me equivoco, en las partes de Hungría, es en las partes de Europa Oriental, pero de nuevo realzan y dicen que incluso especulan el desarrollo y descubrimiento de invención, vamos a decir, de la rueda, tendría que ser también de una patente muy cercana o directamente cercana al mundo europeo como tal, actualmente conocido, como diciendo, incluso desde tiempos inmemoriales nosotros, los europeos, ya estábamos a la vanguardia de lo que luego los otros pueblos se van a enterar, producto de nuestras, vamos a llamarlas, iluminadas intenciones y sentimiento de descubrir e incluso conquistar y dominar la naturaleza como tal. Si esto fuese así, pero entonces a cada momento tendrían que estar, doy algunos ejemplos, lo que es el sistema de alfabeto ruso, que es de origen cilírico, de origen bizantino y griego, a cada momento debería estar entonces agradeciendo tanto a lo que son bizantinos y griegos por este alfabeto que han recibido. No lo hacen. Desde la vista dentro del mismo corpus europeo, a cada vez que alguien utiliza lo que son medicamentos como la penicilina, no están agradeciendo a Fleming o a Pasteur por estos portentos como tal. Entonces, desde esa vista, siguiendo esa línea, no tendríamos nosotros por qué estar a cada momento rasgándonos las vestiduras y decir, tenemos que dar las gracias porque ahora nos podemos comunicar en una lengua como la española que se nos ha traído de afuera. Cosa que, pero desde esta perspectiva y sentimiento de inferioridad, incluso se nos pretende aceptar como tal, se nos pretende indicar de que incluso no hemos sido capaces de desarrollar ni la rueda, ni una lengua, ni una escritura como tal, o algunos otros portentos, ni qué decir de la pólvora, que por cierto es una invención china, no es una invención, diríamos, del mundo europeo como tal, la brújula, el papel y otros, muchos se olvidan de que no han sido desarrollos. Incluso hay indicios de que la imprenta de Gutenberg tiene sus inicios en lo que es el mundo oriental como tal. Entonces, en últimas, ¿quién podría decirse que es superior o inferior al hacer la comparación entre civilizaciones? Al parecer, esto está dividido en temporalidades. Bueno, con esto voy a rematar, pero volviendo al tema de esto que vamos a llamar la eurósfera como tal, en el que hay este complejo de superioridad de lo que se llama el yo hegeliano, el yo de la razón absoluta, el yo que es como la historia y tal, y tiene que ir y dominar, e incluso tiene el derecho de conquistar como tal, porque el poder, en este caso el poder fáctico, el poder militar, le da ese derecho y de paso está, diríamos, consagrado por esta que sería la religión verdadera, el cristianismo como tal, y en este caso para lo que es el mundo último, el cristianismo en sentido protestante como tal. Los protestantes son los que van a arribar estas banderas de lo que va a ser el desarrollo de lo que es la posición capitalista como tal hasta bien entrado nuestros días.
Acordémonos, por ejemplo, que algunos de los asesores de Trump tienen que ver con estos nexos de lo que es el evangelismo como tal. Entonces, en este sentimiento de superioridad sintetizado en esta frase final que siempre, sea el presidente que sea de Estados Unidos, menciona Dios salve a América, como diciendo, bueno, Dios está con nosotros, o sea que ustedes se tienen que someter a esto. Incluso en este discurso teológico habría un desprendimiento de decir, nosotros estamos acá para mandarlos a ustedes y ustedes tendrían que supeditarse y por tanto aceptar esta condición de inferioridad que se les está otorgando como tal y más bien ayudarnos a que ustedes mismos se liberen como tal. El punto es que al parecer no hay, diríamos, una constancia acerca de esta primera afirmación de un sentimiento de superioridad por parte de lo que es los mundos que han sido imperios y colonizadores modernos como tal, cuyo mayor exponente en este instante sería lo que es Estados Unidos y Trump a la cabeza, por un lado, frente a otras vistas civilizatorias como tal. Más bien, tomando lo que es el ejemplo de la llamada Edad Media como tal, que hay que afirmar es un fenómeno situado, que no ha sido, diríamos, entendido en todo el sistema planetario como tal. A lo que voy es que la Edad Media solamente se da en el contexto europeo, e incluso podríamos, siendo un poco más detallados, decir que fueron partes de Europa las que sufrieron lo que son los rigores de la Edad Media como tal. Entonces, en esos tiempos podemos ver que los mundos como el japonés tienen los shogunatos que no pueden entenderse como el periodo medieval japonés, que sería esa una impostación de lo que es una historicidad propiamente de lo europeo para asimilarse y para tratar de poner, como quien dice, en equilibrio este mundo en desorden que era la Europa medieval frente a otros. Sin embargo, no puede, diríamos, en ese instante, que es justamente los siglos de oro de lo que es el mundo islámico como tal, esto de la llamada Edad Media. Entonces, ¿en qué momento uno podría decir fueron tiempos oscuros, fueron tiempos en los que todo era un caos? Si el mundo islámico estaba ahí a su lado, desarrollando lo que es los aspectos filosóficos, técnicos y científicos, desde luego desde su vista, desde su mundo de la vida. Entonces, ahí se puede ver, y el ascenso de lo que va a ser luego el Imperio Otomano y las conquistas que van a llegar a las puertas de Viena en algún momento, cómo es que llegan a dar por conclusión, desde la caída de lo que es el Imperio Romano de Occidente y luego lo que va a ser la segunda caída de lo que es el Imperio Oriental, lo que luego le han llamado el Imperio Bizantino como tal, entender que Europa es quien ha desarrollado este complejo de inferioridad en primera instancia, de sentirse menos frente al mundo chino, persa, islámico y demás. Porque, bueno, uno se pregunta, luego de la caída de lo que es el Imperio Romano, no hay un punto de luz en todos esos 1000 años que va a durar el fenómeno de la Edad Media como tal. Desde esta vista, entonces, el propio europeo se sentía inferior, las propias, vamos a llamarlas élites, se sentían inferiores como tal, ya sea desde el punto de vista de desarrollos técnicos y ni qué hablar de lo que es acumulación de riqueza o desarrollo de algunas capacidades que ahora se podrían entender como lo que son las famosas soberanía alimentaria o seguridad alimentaria. No por algo las hambrunas que han atravesado, la peste negra y demás, eran indicios de que pues no era un mundo, diríamos, bastante, vamos a llamarlo, completo como tal, producto del trauma que ha sido la caída del Imperio Romano.
Desde esta vista, entonces, ahí se ve unos primeros indicios que luego, a partir de lo que ha sido la toma de Constantinopla y la búsqueda hacia nuevas rutas, las famosas rutas a Zipango, las rutas al oriente para las especias y demás, toda la narrativa que Colón tiene para tratar de hallar estas nuevas rutas y toparse en medio con el hallazgo del nuevo mundo, entre comillas. Todo esto entonces indicaría que en algún momento dado hubo desde lo que podríamos entender nuestra tradición, este cambio de lo que fue la identidad con este complejo de inferioridad del mundo y la subjetividad medieval hacia el mundo conquistado en primera instancia vista por lo que va a ser el continente americano. Entonces, en última, se vio que ahí al llamado indio de todas las tierras, que luego las van a llamar tierras americanas y por tanto conquistables, pues ellos adolecían de ciertas cosas que al parecer los europeos sí tenían el poder de la pólvora, el poder de la administración, el poder de una corona y todavía, más importante, el poder espiritual que les daba el cristianismo de ir y conquistar estas tierras en nombre de su religión como tal y en últimas en nombre de algo sagrado, una misión civilizatoria entonces como tal. Ese es lo que le llaman el proceso de hispanización como tal de todas estas tierras, arrasando con todo lo que fueron las civilizaciones previas y tomándolas como sujeto conquistado. Y por eso de ahí, volviendo a lo que es el inicio de la nación clandestina y estos fragmentos, ahora sí se justifica. ¿Por qué es que al final le sale esta rabia al universitario perseguido y que no puede entenderse con los nativos de acá? Y estamos hablando de tiempos modernos todavía, no estamos hablando de los tiempos de conquista o del tiempo de la colonia como tal. Entonces de ahí se le sale de sus adentros en un sentido de desesperación, pero que por últimas de nuevo delata esa incongruencia que hay, que en últimas maldice a lo que supuestamente es esa causa del pueblo, es esa causa por la que en últimas abstractamente estaba hablando, estaba peleando. Entonces ahí se encuentra la incoherencia, por un lado, de que en últimas quien ha traído este complejo de inferioridad ha sido la propia colonización como tal y ha hecho el cambio con lo que es nuestras subjetividades como tal hasta llegar a las contradicciones actuales de tanto el sentimiento barrado que puede tener aquel que se considera o identifica desde la posición mestiza como un ni de aquí ni de allá, y por el otro lado también este sentimiento de recluimiento y de resistencia que hay por parte de aquellos sectores indígenas que desde su vista aún están en resistencia, pero ya han sido también tocados hasta, podríamos decir, la memoria genética como tal, en esta condición de inferioridad como tal. Entonces, de nuevo, acá está la pista de nuevo de volver o cómo reconstituir todo este sentido como tal, porque en últimas se necesita de superar esto y no solamente dar la mera descripción, pues no nos sirve de nada simplemente afirmar de qué nos vamos a morir, de qué estamos adoleciendo o en últimas cómo podría ser nuestra vida de aquí para adelante. De lo que se trataría entonces es de volver a este tipo de reconexiones como tal en simbiosis, sin negar lo que es esta cuestión, sin aquel famoso relato contraestratégico que indicaría la vuelta al mundo antiguo, la vuelta y la negación de todo lo que ha sido los aportes modernos, pues por últimas los aportes modernos son la síntesis de lo que podríamos entender, son los aportes de los desarrollos de toda la humanidad en conjunto. Por tanto, no está en contradicción quien pretenda volver hacia lo que es la reconexión con aquello que lo ha constituido e incluso habla por uno en su acento, huele por uno, por la comida que ingiere todos los días, que ninguno de ustedes me va a negar, ha comido papa y chuño en la mayoría de su vida. Entonces, por este tipo de constitutividad es que debería volver a este tipo de reconexiones con la raíz sin, de nuevo, así tomando el acento, negar todas aquellas
todos aquellos desarrollos que se han hecho a posterior, como pueden ser los celulares, inteligencias artificiales u otros elementos que sí tienen que ser, pero eso sí, subsumidos, tienen que ser puestos en función de lo que es la civilización y la vida de esta parte, en este caso de lo que podríamos llamarlo el Estado plurinacional como tal. Y también, pero no exclusivo de solo